Escuela Secundaria General Bicentenario, clave 32D0049A, Historia de México 2, turno matutino. Te doy la más cordial de las bienvenidas en esta nueva semana que inicia. Te pido por favor que estés muy atento al tema de nuestra semana, que va a ser el siguiente: poder desigual, sociedad desigual. Continuidades y cambios al finalizar el siglo XIX. Como habrás notado, en secuencias anteriores, el siglo XIX fue un periodo decisivo para la historia de México: invasiones de otros estados, profundas crisis internas, pérdidas de territorios y sucesivos cambios en los regímenes de gobierno. Si bien el Estado mexicano de finales del siglo XIX era bastante distinto a la nación que surgió de la consumación de la independencia en 1821, todavía subsistían elementos del pasado que permanecían intactos pese a las transformaciones constitucionales. Coexistían costumbres, ideologías y prácticas heredadas del virreinato con las ideas procedentes de la Ilustración. Estas características terminaron por definir el siglo XX y, por lo tanto, parte de nuestro presente. A pesar del establecimiento de proyectos liberales a partir de la Reforma como eje del desarrollo nacional, los campesinos, trabajadores y grupos indígenas del país resultaron perjudicados al perder tierras, ser marginados del crecimiento económico regional y sufrir una sobreexplotación laboral, situaciones que se hicieron evidentes mediante protestas durante la República restaurada y el Porfiriato. Hasta finales del siglo XIX, 73% de la población de México vivía en el campo, es decir, era un país rural como lo había sido desde el virreinato. Las grandes ciudades del país que conoces apenas comenzaban su transformación y a crecer de manera acelerada. Este crecimiento urbano fue más rápido durante el Porfiriato, de 1876 a 1911. A partir del establecimiento de actividades industriales, nuevos edificios públicos y obras de infraestructura necesarias para el desarrollo económico del país. Por ejemplo, la primera línea de ferrocarril que comunicó a la Ciudad de México por el puerto de Veracruz se inauguró hasta 1873. La construcción de nuevas rutas comenzó hasta los años 1882-1885. El impacto regional de aquel entonces moderno medio de transporte fue desigual. Conectó a las principales ciudades y estas hacia los puertos, lo que dejó amplias regiones del país incomunicadas y marginadas. En el campo mexicano existían muchas haciendas de origen novohispano dentro de enormes latifundios, en las que, si bien se introdujeron cambios para aumentar sus cosechas y así ajustarse a las demandas de una creciente economía comercial, dedicaba a la explotación de materias primas y alimentos. Los beneficios continuaron siendo los herederos del virreinato. Muchos de los trabajadores de las haciendas estaban constantemente endeudados con las tiendas de raya. En estos establecimientos se pagaban los sueldos, se abastecía de productos básicos y también se daban créditos, por lo que muchos de los peones acasillados trabajaban para pagar las deudas. Las comunidades indígenas fueron reducidas en el centro y en el sur del país, ya que en el norte la presencia indígena era escasa debido al crecimiento de las haciendas y por las leyes de reforma. La convivencia entre distintos tipos de campo en cuanto a extensión, tecnología e inversión era marcada y evidente a lo largo del territorio nacional. Durante el siglo XIX, los alimentos y materias primas provenían tanto de latifundios, de haciendas e incluso ejidos indígenas que perduraron en el virreinato. La vida cotidiana en las ciudades y sobre todo en el campo y en las comunidades indígenas seguía llena de usos y costumbres del pasado. Tianguis, pulquerías, gastronomía, festividades religiosas que mezclaban rituales indígenas con católicos. Monedas reales de circulación en el virreinato, bautizos y defunciones celebradas en iglesias.
que muchos años fungieron como única forma de censar a la población. Música y danza tradicionales, mayordomías, organizaciones populares de origen católico para la administración y celebración de cultos, escuelas religiosas, parianes, edificios con corredores de origen ovohispano que funcionaban como centros comerciales. Todo ello, a pesar de los cambios de las leyes de reforma, había comenzado a introducir desde 1855. En todas las regiones del país convivía la modernización con los usos y tradiciones. Esta dualidad también se apreciaba en el ámbito económico. Las principales ciudades del país del siglo XIX se convirtieron en enclaves del resto del territorio. Estos se produjeron debido al crecimiento del desarrollo del capitalismo del Estado mexicano frente a las actividades productivas que no estaban relacionadas con este modelo económico. Como se mencionó en secuencias anteriores, la consolidación del proyecto liberal a partir de las leyes de reforma 1855-1862, la República restaurada de 1867 a 1876 y durante el Porfiriato de 1876 a 1911. Significó también para México el surgimiento de una economía capitalista, la cual fue posible gracias a la acumulación de tierras y ganancias en propiedad privada. Esto permitió la transferencia de los bienes de la Iglesia y de las comunidades de campesinos al mercado de bienes raíces, resultando de las leyes de reforma. A dicha acumulación de tierras, latifundios, contribuyó la nueva política de colonización de terrenos baldíos, sobre todo en el norte del país, promovida por los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel González y Porfirio Díaz. La estabilidad política de finales del siglo XIX permitió la llegada de inversionistas extranjeros. A partir de los últimos años de gobierno de Benito Juárez se impulsó desde el sector privado el desarrollo de caminos, puentes, minería y portaciones monoproductoras, es decir, dedicadas a un solo tipo de cultivo. La llegada de capitales extranjeros se acumuló dentro de México y la importación de tecnología impulsaron una revolución industrial. La transformación de los paisajes fue diferenciada en las regiones. Algunas ciudades encontraron con muchos adelantos durante el siglo XIX, como electricidad, iluminación pública y telefonía. En algunas haciendas se introdujeron máquinas de vapor y de fundición, y posteriormente los principales centros de extracción de minerales, minas y pozos petroleros fueron comunicados por el ferrocarril, principalmente con destino hacia los puertos, ya que estos productos eran exportados a Estados Unidos de América y a Europa. El impacto de los ferrocarriles en el país. En aquellos casos donde logró comunidades regionales, zonas productivas, ciudades, puertos y fronteras, fue bastante significativo para las transformaciones de la sociedad y la economía mexicana. En ocasiones incorporaba a los productores locales y algunos sectores sociales al desarrollo económico y en otras mermaba las economías locales cuyos productores eran desplazados por los productos de otras regiones. Durante el Porfiriato, la inversión de capital y su acumulación tuvieron un incremento significativo. Se construyeron 19.280 vías férreas, lo que permitió la comunicación entre productores y consumidores de diferentes regiones del país, los bajos costos en el transporte, el traslado más seguro de mercancías y personas, condiciones que facilitaron el comercio internacional. De este modo, nuestro país, como la mayoría de las naciones latinoamericanas, entró a finales del siglo XIX a la modernidad. Este periodo histórico del mundo occidental se caracterizó por la ruptura con la sociedad tradicional, los cambios profundos de la economía orientados a favor de la consolidación del capitalismo y las bases de la racionalidad, la ciencia y la tecnología para el progreso. Dicho movimiento también tuvo correspondencia con las artes y la filosofía. Sin embargo, en México y Latinoamérica la modernidad se encontraba focalizada y también mezclada con las tradiciones culturales, la existencia de comunidades, grupos étnicos y sectores sociales que apenas se modificaron durante 3 siglos de la colonia y contaban con actividades productivas ajenas a la economía capitalista.
Las regiones que más rápido se incorporaron a la nueva economía del capitalismo o del libre mercado fueron las que contaron con los siguientes elementos. En el campo, las rancherías, con grandes y medianas propiedades agrícolas, caporales, vaqueros, guardias rurales y capataces, trabajadores asalariados e independientes de rango medio en las haciendas. En las ciudades, la producción de acero, cemento, cervezas, chocolate, textiles, dinamita. De las nacientes industrias mexicanas y la instauración de tiendas departamentales y restaurantes, la cantidad de obreros creció rápidamente. Estos crearon el Gran Círculo de Obreros de México, que en 1870 tenía 8,000 integrantes y para 1889 dicha cifra creció a 50,236 integrantes. Ahora es momento de cumplir con nuestro reto de la semana. Llegó la hora de hacer la tarea. Para lo siguiente, te puedes apoyar en tu libro de texto de la asignatura de Historia de México 2 en la página 70. O si no, puedes tomar alguna captura de aquí de este video. Vas a pasar el cuestionario que viene aquí a tu libreta de apuntes. Puedes utilizar tus bolígrafos de diferentes colores para realizar tu trabajo. Te vas a poner a pensar con relación a lo revisado en este tema. Si necesitas más información, te puedes apoyar de tu libro a partir de la página 66. Puedes buscar o indagar en otros libros, en internet o en otras fuentes de información. Después de que pases tu cuestionario, lo contestas. Vas a tenerte que apoyar del mapa siguiente que te presento a continuación. Le puedes tomar captura o lo puedes sacar de tu libro en la página 70. Las interrogantes son las siguientes. En el siglo XIX, ¿dónde se concentraban las regiones con una mejor dinámica política, cultural y económica? ¿Cuál es la relación entre la distribución de las regiones señaladas con la localización de la red ferroviaria y la ubicación de las industrias y las haciendas? ¿Cuáles son las características ambientales de las regiones que se encontraban desarticuladas? ¿La construcción de vías férreas en su territorio cambiaría su integración? ¿Por qué? ¿Qué aspectos de este mapa del siglo XIX son vigentes? Lo siguiente es la evaluación que vamos a realizar de esta semana. Voy a revisar la respuesta a las interrogantes sobre el cuaderno de apuntes de la asignatura de Historia de México 2, el cuidado y la caligrafía en tu producto, así como tu ortografía, la creatividad con la cual presentes tu trabajo y la entrega en tiempo y forma de tu producto. Todo ello suma 10 puntos que serán correspondientes a tu calificación. Lo puedes entregar en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, a través de la plataforma de WhatsApp. Le tomas una fotografía lo más claro y legible posible, luego después lo mandas a mi número de contacto, el cual es 492-140-9071. Espero que tengas un excelente inicio de semana y nos vemos hasta la próxima. Adiós.